para esta oportunidad. Presentado por el ciclo, lo que sería la exposición. Voy a hacer un resumen, un comentario casi de la misma, pero para distribuir ustedes. Porque hay una circunstancia muy singular, y es que en los últimos meses de agosto o diciembre del año pasado se elaboró de manera muy amplia una propuesta de Plan Nacional de Descentralización y Regionalización, que está sometido a consulta, que inclusive el nuevo secretario de Descentralización ha aceptado que va a ser sometido a consulta con el conjunto de la sociedad. Y que el grupo impulsor que está organizando estos eventos justamente plantea que se lleve a consulta efectiva. Ustedes tienen un comunicado al respecto, en el cual tanto los gobiernos regionales, los municipios, la sociedad civil, todos los sectores participen activamente en esa consulta. Ocurre que esa propuesta de plan se hace cuando ya se anunciaba la crisis, cuando ya estábamos preparándonos para la crisis. Y uno de los elementos fundamentales que orientan esa propuesta es hacer frente a la crisis. Por eso hablar de un plan anticrisis requiere también necesariamente tocar el tema de cuál es la propuesta en relación a la reforma descentralista. Ese es el tema fundamental que está explicado en el documento que les estoy resumiendo o comentando en este momento. Bien ha señalado Rancur la característica de la crisis mundial. En el caso del Perú, esta crisis mundial va a tener diversos impactos según sean los escenarios. Es muy difícil en este momento apostar por un escenario definitivo. Si es que se cae toda Europa y entra en recesión, si es que además hay un colapso financiero o no. Paradójicamente, el encuentro de los grandes capitalistas privados del mundo ha asumido una frase que el primer ministro la ha enterrado. En Davos, la gran consigna es la gran transformación. Entonces, el propio capitalismo sabe que hay cambios imprescindibles que hacer, que son fundamentales. En el caso del Perú, cuando todavía ni siquiera están claros cuáles van a ser los impactos de esa y la modalidad de esa crisis mundial, bien señalada con claridad, la responsabilidad de un estadista es apostar al escenario que sea menos dañino y no esperar que se produzcan los resultados para ver qué se hace. Y este es un debate que ya se dio, que ya se empezó a dar en la campaña electoral, que se empezó a dar también en torno a la elaboración del plan de descentralización y regionalización. ¿Por qué? Porque es evidente que la crisis mundial, cualquiera que sea su modalidad final, va a ser larga. En segundo lugar, que siendo larga, en el caso de nuestro país, estamos enmarcados en aquellas zonas de países emergentes. Pero en esos países emergentes se va a retraer la inversión privada en lo inmediato. Y se va a tener que ser más impulsada la inversión pública. Va a tener que haber un mayor gasto público. Pero además se requiere que esa inversión consolide mercados nacionales, sea de la nación, en este caso del Perú, o de los mercados de los grandes bloques mundiales, que es el mercado sudamericano. Por lo tanto, la política anticrisis requiere fortalecer los mercados nacionales, que en el Perú es descentralización productiva, descentralización institucional. Y además se requiere garantizar la inversión pública. Y la inversión pública está en el Perú detenida por un Estado construido desde el fujimorismo, que es un Estado burocrático, que es un Estado centralista, que es un Estado inepto e ineficaz. Ese Estado es el que paraliza en última instancia la inversión de gobiernos regionales y municipales. Se han transferido recursos, pero no se ha transferido autonomía. Y hay cada vez más un centralismo en el manejo de los asuntos presupuestales. Y por eso es que enfrentar la crisis, tener un plan anticrisis, supone ambos aspectos. Supone ver qué políticas, qué reformas pueden consolidar el mercado nacional y participar activamente en el mercado sudamericano, y de qué manera se puede hacer una reforma del Estado, que es la reforma descentralizada. Son los dos aspectos que ligan a la coyuntura nacional con la crisis mundial. Y la disyuntiva del país no es una disyuntiva cualquiera. Bien señalaba Félix Jiménez hace mucho tiempo, en el debate con Alan García y durante la campaña electoral, que el plan anticrisis no puede ser un plan de corto plazo, no puede ser un plan presupuestal de corto plazo, no puede ser un plan de cajero, que miro cuánta plata tengo y cómo la distribuyo. Tiene que ser basado en una política de mediano plazo.
Y en el caso del Perú, esta crisis nos da una inmensa oportunidad para producir una transformación, para iniciar una transformación. Tenemos que empezar a pasar de ser un país exportador de materias primas y concentrado por una oligarquía lobista que concentra gran parte de los recursos financieros del país, a ser un país que pueda empezar a afianzar sus cadenas productivas, agrarias, urbanas, industriales, y pueda también tener una participación diferente en la producción de la renta y en la distribución de la renta. Estas son las condiciones en las cuales la disyuntiva del Perú ante la crisis mundial obliga a darle mayor fuerza a la política de descentralización. La reforma descentralista es un instrumento político clave, no es el único instrumento de una política anticrisis, pero es un instrumento político fundamental para poder hacer una política anticrisis. Existen temas monetarios y fiscales, bien se ha señalado. Sobre eso hay un amplio consenso nacional. En el Perú, nadie plantea que no hay estabilidad monetaria y fiscal. Nadie plantea la farra. En el Perú hemos aprendido todos la necesidad de la estabilidad monetaria. Hemos aprendido todos que hay que hacer manejos con las crisis mundiales para evitar que nos caiga en la cabeza de mayor fuerza la crisis mundial. En ese aspecto, yo creo que hay una muy buena cantidad de reservas que hay que saber utilizar oportunamente y adecuadamente. Pero no está mal que haya esas reservas. No está mal que haya una estabilidad básica, jurídica, contractual, y monetaria y fiscal. Pero eso no es suficiente. Se requiere también el mercado nacional, el mercado interno, y se requiere también la reforma del Estado. Sin esos componentes, lo que puede ocurrir es que se presente la política anticrisis como abramos la puerta a que venga el capital extranjero, o sea, el capital financiero que ha producido la crisis mundial, que venga el Perú a ver cómo se llevan nuestras reservas, o a ver cómo se llevan nuestras remedias. Lo cual sería, más bien, hacer de la crisis la frustración de una posibilidad como nación. Porque sería comprometer los próximos 40, 50 o 100 años del Perú en convertirlos, en ratificarlos como un país básicamente exportador de materias primas. A mi entender, esa es la dimensión de la importancia de ubicar la reforma descentralista como parte del plan anticrisis, porque significa darle una viabilidad a la nación para hacer de la crisis más bien una oportunidad para abrir curso al desarrollo. Existen en la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012-2016 varios objetivos planteados. Esos objetivos se resumen fundamentalmente en 3 líneas maestras: mantener el crecimiento, iniciando cambios de articulación y valor agregado, y con dinamismo público con objetivos nacionales macrorregionales, en producción, en infraestructura y en demanda. Segundo, destrabar centralismo burocrático con impulso a los gobiernos subnacionales, proyectos anclas, sinérgicos y más transferencias con más autonomía y gestión en red intergubernamental. Tercero, impulsar inversiones privadas con sinergias territoriales en los grandes espacios macrorregionales. Hay que recuperar los valores públicos de la política para poder hacer esto realidad, y por eso hay que precisar con detalle qué objetivos, que son objetivos del horizonte 2012-2016, o sea, objetivos en los cuales tiene que enmarcarse la política de corto plazo y en particular la política presupuestal como instrumento principal de la inversión pública. Son también objetivos claros: gestión moderna sentada en la soberanía de la comunidad de ciudadanos, un gobierno nacional unitario y autonomía de gobiernos subnacionales, reencuentro con las potencialidades del territorio en una nueva institución global y local, modernización con la institución democrática del poder del Estado a gobiernos subnacionales y sociedades locales, gestión pública descentralizada por resultados para el desarrollo con descentralización fiscal, sistema de innovación local y regional en circuitos de información y conocimiento vinculados a dinámicas territoriales, y objetivos nacionales articulados con el planeamiento multianual de los ejes descentralizados de desarrollo e integración. En función de esos objetivos, yo quiero remarcar algunos aspectos principales de una viga, de un plan anticrisis desde el punto de vista de la descentralización. Creo que se requiere superar, ante todo, la actual gestión ineficiente y centralista que ha organizado la estructura del Estado. El fujimorismo hizo una modificación del Estado en el sentido que
trajo sus viejos vicios patrimonialistas desde su fundación como Estado Nacional y les agregó el ser un seguro de desempleo, el ser un aparato burocrático muy eficiente, el prácticamente ser una correa para que algunos grandes puedan hacer negocios particulares aprovechando el poder político del Estado, y generó una estructura institucional del Estado, en el cual habían islas de modernidad para un Estado ineficiente. ¿Por qué? Porque para el neoliberalismo fujimorista el Estado tenía que salir del mercado. El mercado solo iba a poder redistribuir los recursos y establecer las potencialidades del Perú. Esa idea del fujimorismo la lleva a su máximo la teoría del perro del hortelano de Alan García, en el cual los grandes grupos económicos son los que se hacían cargo del territorio, se hacían cargo de los recursos, y el Estado era una especie de caja que no servía para mucho. Por eso es que el Estado hasta ahora sigue con esa estructura. Si uno mira lo que es la descentralización, ve que le han transferido a los municipios de las regiones lo que se llamaba los niveles de recursos humanos y administración, que siguen siendo casi lo mismo desde el punto de vista personal, funciones que desde hace 20 años. Uno mira que todo lo que son los sistemas de inversión y planeamiento, más allá de algunas modificaciones ahora que se está queriendo meter el presupuesto por resultados que después comentaremos, siguen siendo básicamente las mismas dinámicas. Y uno mira que la manera como está organizado los niveles de gestión y de distribución de competencias, si bien ha habido algunos cambios que se empiezan con la descentralización y hay una mayor cantidad de transferencias, son transferencias en autonomías y son algunos cambios casi cosméticos, en los cuales la capacidad del Estado central de mantener las decisiones fundamentales sobre los recursos básicos de decisión pública se mantienen prácticamente intactos. En este momento quien decide lo fundamental del país sigue siendo esa metástasis que ha crecido hace 20 años, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el único ministerio que es gobierno. Los otros ministerios no son gobierno. O sea, hay un solo gobierno en términos reales, es el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora inclusive con el cambio de gabinete ha crecido como ubicación en todos los sectores. Y es la lógica en la cual desde el corto plazo presupuestal se organiza el Estado. ¿Por qué? Porque el resto del país, en sus recursos, en sus potencialidades, están a cargo de la inversión privada, están a cargo de los sectores privados. Esa lógica central es la que ha fallado en todo el mundo. Y es la lógica que están discutiendo en Davos sobre la transformación del capitalismo. Y la lógica que en el Perú también ha fracasado. Entonces se requiere cambiar a otra forma de establecer el gobierno del Estado. Lamentablemente, ahora está primando la concepción en la cual desde el presupuesto se organiza la gestión estatal. Nada menos que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en un documento del año 2010, hace un balance y dice: hay que evitar confundir gestión por resultados para el desarrollo con presupuesto por resultados. En el Perú, la modalidad que se ha implementado es presupuesto por resultados. Esto es poner una meta para obtener ciertos resultados y en función de esa meta y esos resultados organizar el conjunto de la política económica y la intervención pública. Dice el BID que la gestión pública por resultados tiene 4 sistemas: planeamiento, presupuesto, monitoreo y evaluación. En el Perú planeamiento no existe, presupuesto sí, monitoreo no hay y evaluación tampoco. O sea, lo que existe como sistema único en el Perú es el presupuesto de corto plazo, desde el cual se organiza el conjunto de la intervención pública. Y eso que le da una singular fuerza al sistema implantado por el MEF. Hay que cambiar entonces ese sistema. Si no se cambia ese sistema, le van a echar siempre la culpa a los gobiernos regionales y municipales. ¿Qué ocurre con este sistema establecido? Los gobiernos regionales son fantasmas en busca de presupuesto. No tienen ingresos propios. El gobierno regional está permanentemente buscando dónde obtener ingresos. Supuestamente los ingresos van por transferencias, en el gobierno central, o por privatizaciones. Y luego tiene un ingreso por canon, que ha subido su ingreso por canon, por razones ajenas a la política presupuestaria, ha subido por razones del mercado mundial.
Entonces los gobiernos regionales se pasan sus funcionarios casi 15 días del mes en Lima negociando con el sectorista del MEF si hay plata. Y resulta que el sectorista del MEF le dice, no, espérate, ven la próxima semana, ven el próximo mes. Y le dan el dinero cuando está por acabar el año, donde ya no pueden presupuestar y ejecutar. Supongamos que un gobierno regional tenga 120 millones de soles al año, no es que tenga 10 millones cada mes para gastar, y los pueda gastar y luego lo controle, no, sino que en cierto momento se le va a ocurrir al MEF decirle, ahora tienes la plata en julio, pero todavía no te va a llegar, no la gastes, no la comprometas. Y como hay el presupuesto de apertura, luego está el presupuesto ajustado, y luego hay un nuevo presupuesto que le llaman comprimido, porque en el fondo ya no es presupuesto, ya es la decisión discrecional del MEF. Resulta que los gobiernos regionales están prácticamente tocando la puerta todo el día al MEF con su sectorista. Entonces, eso no ha querido, se ha incrementado en el caso de los municipios con el tema del FONCOMUN. Los municipios sí tienen recursos propios. Los municipios tienen la distribución de los 2 puntos que ganó, que conquistó Alfonso Barrete Lingán como autonomía fiscal de los municipios. 2 puntos del IGB que se transfieren a los municipios vía el FONCOMUN. Y eso se transfiere automáticamente. Eso le da a los municipios una cantidad de recursos. Pero en la ejecución concreta del gasto, lo que ha ocurrido es que han empezado a quitar recursos al FONCOMUN. Han creado fondos discrecionales del MEF. Entonces ahora hay un fondo para premiar a los que mejor los utilizan. ¿Quién premia? El MEF. Hay un fondo concursable, y en el fondo lo concursable está establecido por criterios discrecionales también del MEF. Y la orientación de ambos criterios discrecionales es que mientras menos inviertan, mejor. Y ahora tenemos una circunstancia en la cual, en esta metástasis del MEF, resulta que somos el país de América Latina que más proyectos de inversión tiene. En el banco de proyectos de inversión somos un país de genios. Y cuando estábamos viendo este tema del FONIPER, que es un fondo de inversiones, nos encontramos que habían dado 100 millones para fortalecer estudios. Y en un solo concurso se habían presentado muchos para hacer estudios de pequeños perfiles, que eran más o menos 2.400 millones de soles que iban a incrementar la posibilidad de inversión, pero que no tenían ninguna posibilidad de ser invertidos nunca. ¿Por qué? Porque lo que hay es una reducción al máximo de la capacidad efectiva de inversión. Y si a eso le agregamos, en el caso de los municipios y de las regiones, hay un sectorialismo predominante, en el cual lo que interesa es, aquí hacemos una carretera, aquí hacemos la luz y aquí ponemos la ciudad. No hay un sistema territorial, está sectorializada la intervención pública. Entonces el proceso de gestión del Estado es un proceso de gestión altamente sectorista, altamente discrecional, sectorializado, separado de la dinámica de los territorios, y los municipios tienen que dedicarse a hacer lo mínimo que pueden hacer, que son las obras y servicios públicos más elementales. Sobre esa base le echan la culpa a los municipios de las regiones que ellos no crean la inversión local y regional. Es verdad que hay algunos que hacen barbaridades, eso es cierto, no hay que negarlo, eso es verdad. Pero hay muchísima capacidad de iniciativa, y ahora están las mancomunidades mostrando que hay capacidad de asociatividad que no se puede poner en mejor ejecución porque están trabadas por las normas dadas por el Estado actual y ratificadas en el último periodo. Entonces se requiere un cambio. El cambio no es solo afirmar el presupuesto por resultado. El presupuesto por resultado es uno de los 4 sistemas. Falta el planeamiento de arriba abajo y de abajo arriba, que no existe. Falta la evaluación y falta también monitoreo. Por ejemplo, el FONIPER ha repartido como fondo 1.700 millones de soles. ¿Cuánto de ese fondo ha ido para reducción de la pobreza en su variable más sustantiva, que es la desnutrición crónica infantil? Nos hizo para en los últimos meses un estudio Manuel Piqueras. Menos del 1% de los 1.700 millones de soles se invirtió en programas para reducir la desnutrición crónica infantil. Es impresionante. O sea, la principal variable para enfrentar y reducir la pobreza extrema, en el fondo dedicado a reducir la pobreza extrema, tiene menos del 1% de proyectos. ¿Por qué? Porque no hay monitoreo, no hay evaluación, no hay sistemas organizados. Entonces, un primer tema clave, no para 4 años, sino para este año, para la reforma haciendalista este año, es que ciertamente pueda irse a una posibilidad de organizar de otra manera la forma de gestión pública. Eso supone
una reforma de la gestión institucional de los gobiernos regionales. Hay experiencias buenas en San Martín, en Arequipa, en Junín y en Cajamarca, donde hay formas flexibles de reestructuración que tienen que aplicarse. Tienen que incorporarse a las municipalidades provinciales y distritales en la descentralización, porque ahora no están incorporadas, y la principal forma de incorporarlas es establecer una tipología de municipalidades. No puede ser que las municipalidades urbanas de Lima sean el modelo administrativo para todos los municipios del Perú. Después de 8 años, cuando la ley orgánica de gobiernos municipales decía que había que normar, reconocer las municipalidades rurales, después de 8 años tuvimos que reconocerlas. Dijimos, aquí ya hay 2 estudios, y nos decían, hay que hacer un nuevo estudio. No, ya están las 1.303 municipalidades rurales. ¿Por qué se oponían algunos, en particular en el MEF? Porque supone modificar el sistema de asignación de recursos. Hay que establecer tipologías. Y hay que cambiar la maquinita por la cual hacen las tipologías. Y hay que cambiar, por ejemplo, el sistema de costeo. ¿Cómo es posible que para establecer costeo sin tipologías le piden a cualquiera, hay un sistema pues que está en el MEF, una maquinita preciosa, en el cual llaman por teléfono y dicen, ¿cuánto cuesta la gasa? ¿Cuánto cuesta en tu zona la tijera? ¿Cuánto cuesta en tu zona el agua oxigenada? Esos datos los traen, los ponen en un banco de datos del MEF, en una máquina, pues sacan los resultados y dicen, tú tienes que invertir tanto y tú metes tanto. ¿Y qué pasó? Eso es una locura. Si es una zona donde tiene 4.000, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, ese es un sistema de costeo racional. Un sistema de costeo altamente burocrático, totalmente centralista, ineficiente, irreal. Estas cosas tienen que modificarse justamente estableciendo para los municipios una tipología adecuada. Entonces hay municipios que serán municipios rurales, que está pendiente su proceso de tipología, hay otros municipios que serán de ciudades intermedias. Por ejemplo, una de las cosas que se avanza en el plan es reconocer que las ciudades intermedias están, en el caso de la costa, articuladas en base a la gran especulación de los centros comerciales. Es el crédito el que mueve en este momento las ciudades, y es la especulación urbana la que mueve las ciudades. Y se está produciendo un crecimiento muy grande sin sostenibilidad desde el punto de vista del agua o de los recursos del suelo, de lo que va a pasar, entre otras cosas, en Lima. Y al mismo tiempo, en las ciudades andinas, las metrópolis andinas, se han desligado de su entorno rural, de su entorno regional, y están ahí concentradas en esa especulación del crédito fácil que permite dar una mayor sensación de gasto y de inversión. Entonces, hay que mejorar los sistemas administrativos e institucionales de los municipios regionales, hay que hacer tipología en los municipios, hay que descentralizar los servicios públicos de salud y educación, hay que establecer un mayor impulso a los presupuestos particulares en forma real, y hay que hacer una reforma fiscal eficiente, real. Se hizo una comisión de reforma fiscal. La comisión de reforma fiscal, lo primero que concluyó es, tiene que ser predictible el gasto en niveles subnacionales. Eso es una reforma fiscal, una comisión de informe del año 2010. Ahora se ha vuelto a formar esa comisión, pero no se ha aplicado que deben ser predictibles los gastos de los gobiernos regionales. ¿Qué cosa es predictible para los gobiernos regionales y municipales? Que si tiene tal cantidad de recursos, sabe que en el mes puede gastar esos recursos. Eso no es predictible en este momento para ningún alcalde, ni para el alcalde solamente lo que son sus ingresos propios. Pero todo lo que son transferencias no es nada predictible. Depende del estado de humor del sectorista del MEF o de la coyuntura política, en la cual hay que guardar, hay que ver cómo hacemos. Imaginemos en plena crisis cómo va a ser la predictibilidad del gasto, cuando es altísima la discrecionalidad. Y cuando se requiere que los municipios y las regiones sean puntales de la inversión, con esa estructura, ciertamente no va a haber esa necesidad y la posibilidad de impulsar. Es superar el sectorialismo en la inversión pública. Así como hay que reformar el Estado con un sistema de gestión integrado para resultados para el desarrollo, hay que también poner al territorio como lugar de la unidad de las políticas públicas y como base de la gestión pública. Y para poner al territorio hay un conjunto de decisiones que no son temas de discusión de aquí a largo plazo, son decisiones de política económica, política estatal y políticas públicas ya planteadas, que lo que requieren es tomar decisiones porque supone apostar por el desarrollo, definir una opción por el desarrollo. Quiero mencionar solamente algunas de ellas, no todas, para que vean cómo existen las condiciones que estamos parados. Y estas son las decisiones que deberían hacerse desde este año.
que no deberían retrasarse más. ¿Por qué? Recuerden lo que estamos ubicando, el plan anticrisis. Así como requerimos liberar la capacidad de gestión de los municipios y de las regiones para que sean más efectivas, más eficientes, hay proyectos que van a incorporar a los municipios de las regiones, pero que no están decididos como opción de política nacional. Están ahí en el limbo. Y son parte de lo que disputan la masa de recursos que existen en el Perú para hacer frente a la crisis mundial. Pongo algunos de esos casos. El cambio de la matriz energética nacional, reduciendo los costos de la energía a los usuarios y promoviendo el uso eficiente. La primera cosa por la cual votó el Perú fue que había que recuperar el gas del 88. Se acaba de decir por parte del nuevo ministro de Energía y Minas de que el gas del 88 ya nos devolvieron un 50%, los 2,5 TCF. Pero eso ya lo había negociado Alan García. Y el nuevo gobierno le dijo al consorcio Camisea, oiga, ustedes están utilizando esas reservas para bancarizar sus recursos. Nosotros queremos utilizar esos 2,5 para bancarizar nuestros recursos. ¿Qué cosa es? Para bancarizar el gasoducto surandino y la partición de la petroquímica de Petroperú y para bancarizar la masificación del gas domiciliario en Lima. Sin esos 2,5 no se puede bancarizar, no se puede ampliar. ¿Saben cuántos usuarios hay domiciliarios del gas en Lima? De 50 a 70 mil. ¿Sabes cuánto deberían haber? 400.000. Deberían haber, si se hubiera hecho desde el comienzo de esta política. ¿Cuántos podrían haber en los próximos 3 años? 400.000. ¿De qué depende? De esos 2,5 TCF. La empresa Cálida dice, yo no puedo ampliar porque no tengo la reserva. Y el Estado dice, no puedo darle crédito a los domicilios vía, como hay Cofigas, porque no hay la reserva garantizada. ¿Ustedes saben qué pasa con el gasoducto surandino? El gasoducto surandino está detenido, está paralizado. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer Petroperú desde enero de este año no lo puede hacer porque no tiene una reserva comprobada. ¿Qué cosa es una reserva comprobada? No que esté definida, que existe, sino que está liberada para poder ser bancarizada porque es propiedad del Estado, porque es propiedad de los peruanos, para poder garantizar el proceso de inversión. No se hace un gasoducto diciendo algún día voy a encontrar gas, sino aquí está el gas, y ese gas es el que va a movilizar este asunto. Y por eso el gasoducto y la petroquímica están en este momento en el aire. ¿Qué significa sacar el gasoducto y la masificación del gas en Lima? Significa empleo, calidad de empleo, significa bajar los costos de la energía. Por ejemplo, vinculado a eso, los gasoductos virtuales, que es sacar parte del gas licuefactado que hay en Huachorita y llevarlo a Cusco, llevarlo a Puno. El gobierno regional de Cusco tiene un proyecto caminando. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no le dan prioridad, porque dice que eso no es importante. Porque el tema no es tocar al gran complejo gasífero. ¿Qué significaría hacer este año ese impulso del tema de la gasificación? Significaría construir infraestructura, generar empleos, reducir costos. Eso es parte de la política anticrisis. Es parte sustantiva de la política anticrisis. Segundo aspecto de esta política anticrisis, en la parte de los territorios. Ampliación de mercados en el bloque sudamericano, destrabando barreras y mejorando infraestructura de conectividad. Ustedes saben que los productos de Cepicos del Perú no pueden entrar a Brasil, y los productos de una franca manual no pueden venir al Perú, lo que en el acuerdo de relación económica Perú-Brasil no están incorporados. Brasil tiene muchas barreras arancelarias, hay que modificar el acuerdo, hay que mejorar el acuerdo con el Mercosur. ¿En qué se está gastando el dinero que va para la conectividad en la Amazonía? El dinero para la conectividad en la Amazonía está gastando para hacer un estudio de un ferrocarril que vaya desde Yurimaguas hasta Iquitos y luego hasta el Estrecho. Ese ferrocarril es una fantasía. ¿En qué se debería gastar? En las hidrovías. ¿Qué son las hidrovías? Son las carreteras de la Amazonía. No se ha invertido un sol en hidrovías. ¿Qué cosa es la hidrovía? Es el comercio. ¿Qué cosa es la hidrovía? Es el turismo. ¿Qué cosa es la hidrovía? El acceso al trabajo de muchísima gente y servicios. ¿Cuánto cuestan las mejoras de las hidrovías? Menos de lo que cuesta ese estudio del tren. No el tren, el estudio del tren cuesta más que las hidrovías. Esa es una decisión de política económica, ciertamente. Y la hidrovía no es un tema solamente de la Amazonía. La hidrovía es un tema
de conexión entre la Amazonía y el norte. Entonces ahí se requiere justamente desbloquear la relación con Brasil, y para desbloquear la relación con Brasil se requiere invertir en la hidrovía de la Amazonía. Igualmente, en el acuerdo con Bolivia, todo el eje de integración energética y logística entre el sur del Perú y Bolivia y Brasil, que es las posibilidades reales de tener una conexión con el corazón industrial del continente, que nos permitiría flujos de comercio. Así como se ha hecho un acuerdo con Venezuela para que llegue Gamarra, con La Paz, que es la principal ciudad del altiplano, y con el Brasil, deberíamos tener esos flujos del corredor Apurímac, Cusco, La Paz. Esos flujos están en este momento o informales, o de contrabando, o sin impulso del Estado. Son decisiones de políticas públicas. Y por último, están los hubs portuarios. Entonces, tenemos un puerto del Callao bajo 2 empresas internacionales que disputan entre ellas, y prácticamente no tenemos puertos internacionales, porque de Paita no lo es, y Hilo y Matarani están paralizados. Entonces vamos a una centralización logística del Perú en torno al Callao, tanto que la fibra de alpaca de los Andes del sur ahora sale al mundo por el Callao, no sale por Matarani. Entonces estamos en una circunstancia en la cual deberíamos cambiar, podemos cambiar esas dinámicas haciendo ejes de proyectos estructurantes de los grandes espacios macrorregionales. Y en eso las juntas de coordinación internacionales lo han aprobado, lo han puesto como su bandera. Pueden aportar los gobiernos regionales dinero, pueden orientar sus obras en función de ese eje estructurante, puede trabajarse el territorio y la inversión en el territorio desde el punto de vista del eje estructurante, pero depende justamente de la política que se aplique. Esa es parte sustantiva del Plan Nacional. Tercera dinámica sobre el tema del territorio, el impulso productivo sustentable. No es posible que la principal actividad económica, que son de las unidades productivas pequeñas, de las MIPES en el caso urbano, en parte rural, y de la pequeña producción rural, no tenga recursos. La tasa de crédito más cara que hay en el Perú la que paga la micro y pequeña empresa. Hasta en Chile la micro y pequeña empresa, Chile que se plantea como modelo de economía, tiene una tasa preferencial. En el Perú no la tiene. En el Perú la tasa interbancaria es 4 o 5, la tasa corporativa es 6, y la tasa en las MIPES es 15, 18, 20, y cuando no es 60 a nivel usurero. Y es el principal sector. Entonces, si uno dice, vamos a reactivar la producción, ¿cómo se le pone, como dicen algunos economistas que les entusiasma la palabra, cómo se le pone a la vena el dinero para que se reactive? Como lo hacen todos los países del mundo, vía su Banco de Promoción del Desarrollo, le dan una tasa preferencial. No directamente el banco, en asociación con sectores privados que tienen capacidades y manejos de los sectores de la microfinanza. Eso en el Perú está vetado. Por eso lo sacaron a Curvo Urrego del Banco de la Nación. Y es una de las políticas fundamentales en la política anticrisis. Hasta ahora el agrobanco es un buen sueño. Pero junto con ello hay que establecer pues una relación con la pequeña y mediana empresa firme. Este tema del proyecto de ley para las unidades productivas, para que no haya neolatifundios, es un tema cualquiera. En los próximos años va a ser clave para el desarrollo, no solamente costero, sino el desarrollo del Perú. La ampliación de Chaymochí va a ser clave, el Olmos va a ser clave, el Alto Piura va a ser clave, Maquesiguas. ¿Y en manos de quién va a estar eso? ¿Va a consolidar una empresariado nacional, unas clases medias urbanas y rurales en las regiones? ¿O no? O de repente los chinos hacen como en África, compran los terrenos para producir alimentos para su país, o vienen los especuladores para hacer etanol para llevar a Estados Unidos. Entonces, esas son decisiones de políticas que organizan el territorio y que le dan a los gobiernos regionales y municipales justamente posibilidades de hacerlo activamente. Y por último, en este aspecto está la nueva relación con las industrias extractivas, con el ambiente y el desarrollo, superando el extractivismo depredador, tanto formal como informal, priorizando el uso del agua y la diversificación productiva, integrando la explotación extractiva a las regiones para un desarrollo sustentable y con valor agregado. Por último, en este aspecto de la parte territorial, para superar el sectorialismo, hay que impulsar los programas sociales en forma simultánea a los cambios en las políticas universales de salud y educación. Está muy bien una más, está muy bien beca 18, está muy bien
lo que está haciendo con FUNCODES, escuché a la ministra una muy buena exposición, pero en salud y educación estamos parados. Y sin universalizar, estamos fritos. Y hay un debate en este momento sobre la ley de empleo. Y la ley de empleo es clave porque la principal política pública de distribución de recursos a las regiones y a los territorios es la que tiene que ver con el empleo. Y sobre ese punto, justamente la discusión que ahorita está, unos que plantean que haya una mejor organización de negociación colectiva del trabajo, otros las remuneraciones sean parte del aumento sistemático por la relación, y otros que plantean que haya mayor flexibilidad a partir de generalizar el empleo o el empleo precario. Esas políticas, estas 4 políticas que he mencionado, de carácter nacional, son decisivas para los territorios. Los gobiernos regionales y municipales, para que puedan apuntalar la creación de mercados regionales, para que puedan construir mejor el mercado nacional, para que podamos integrarnos con Sudamérica mejor, requieren que estas políticas cambien. Por último, es necesario rediseñar toda la forma como está organizada el Estado para la descentralización. No entro a ese tema, ustedes pueden leerlo en el documento, pero sí hay que puntualizar algunos temas claves para que los gobiernos regionales y municipales tengan instrumentos que puedan sacar adelante. Todo esto está en el Plan Nacional propuesto para el 2012-2016, pero remarcando algunos aspectos en función de la política anticrisis, yo diría que son los siguientes los principales. Hay que agilizar la inversión pública descentralizada con proyectos sinérgicos, transferencias con más autonomía y gestión en red intergubernamental. Sobre esto hubo un acuerdo, antes que se dieran los decretos de urgencia, con los gobiernos regionales y municipales, para que se cambiaran ciertas normas. No es posible, por ejemplo, que cuando se aprueba un proyecto para inversión de este perfil, de este estudio de factibilidad, y se pasa al expediente técnico y hay un cambio en la cantidad de inversión requerida, tiene que regresar otra vez al MEF. Y no regresa a la región para que luego pueda aprobar. Hay una serie de mecanismos que son mecanismos altamente centralistas. No es posible que se haya atorado toda la inversión regional y municipal con este tema del arbitraje privado. O sea que ahora resulta que una empresa invierte, gana para hacer una red de agua potable, a mitad de camino se para, va al juicio, después se compran los jueces, después va a un tema de arbitraje, se puede pasar 1 año o 2 años, se sale más caro porque los municipios o la región no tienen plata para perder en eso, y tampoco para que circule el aceite que a veces circula en esos problemas. Entonces resulta de que es un mecanismo oneroso e ineficiente, que tiene que ser, todos por unanimidad dicen, tiene que ser derogado. No es posible que no puedan comprar las empresas públicas los municipios y las regiones. Están prohibidos de comprarlo. No es posible que no puedan utilizar el canon como aporte financiero a las grandes obras de Petroperú. O sea, el canon que puede usarse para el gran proyecto que cambiaría el norte del Perú, que es el proyecto de los crudos pesados, el oleoducto, la refinería en Talara y el gas petrolero, no es posible que no puedan aportar el canon. O no es posible que no puedan todos los gobiernos regionales del sur ponerle sus recursos para sacar el gasoducto y ser socios de Petroperú. Están prohibidos por ley. Eso es una cosa absurda. Eso tiene que cambiarse. No es posible, por ejemplo, que no haya núcleos ejecutores descentralizados. Esto es, que una parte del recurso del gobierno regional o municipal, que fue una propuesta que está presente en el plan, que ya está formulada, pero que no está todavía adoptada, que puedan hacer los núcleos ejecutores, o sea, un 10 o 15% de su presupuesto, contenta directamente a organizaciones de la sociedad, para que se suman como núcleos ejecutores. Ya se hizo la vez pasada, y funcionó. Y genera un dinamismo, no todo el presupuesto, una parte de él. Y genera un dinamismo en algunos sectores claves, para mano de obra, para demanda, para ocupación, y si está conectado a un manejo territorial de la inversión, no sectorializada, puede permitir que ahí donde se estaba haciendo antes solamente una carretera, se empieza a ver cuando le ponemos la luz eléctrica al costado, le ponemos también algún tipo de uso del suelo, etcétera, etcétera. Un segundo aspecto de esto es reimpulsar la Junta de Coordinación Interregionales. Las Juntas de Coordinación Interregionales son las principales plataformas activas para poder juntar el esfuerzo nacional y el esfuerzo local. Hay que establecer una relación, como lo llaman actualmente el gobierno ejecutivo, entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Pero cuando yo escuché de que la descentralización consiste en que el MEF abra oficinas en cada región,
pero si la decisión está en esa maquinita donde viene la información y la programación la saca. O sea, lo que van a hacer es, van a poner funcionarios que van a ir a crear, eso no es la solución. Hay que desconcentrar un poco más los ministerios, ciertamente. Hay que tener una mejor relación también. Y en algunos casos hay que repensar algunas transferencias que están mal hechas. Pero la solución no está en que todo el gobierno central se vaya a todas las regiones y empiece a reemplazar al funcionamiento de las regiones y los municipios. Se requiere justamente fortalecer las juntas interregionales. Esas juntas pueden ser adecuados sujetos activos de vinculación, de interlocución con el gobierno nacional. Y pueden compartir competencias para invertir, en particular en todo lo que es infraestructuras y energía. Luego hay que modificar los fondos que tienen que ver con las transferencias de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, perdón. Hay varios fondos que están ahora discrecionales y centralistas, hay que modificarlos. No hay que anular el FONIPLAN, hay que hacer un fondo concursable, pero realmente concursable. Y lo que son apoyos para estudios hay que hacerlo en función de estudios que lleven a obras, no que lleven a incrementar la lista de perfiles en ese banco de datos que tiene el MEF. Hay que modificar la forma de utilizar esos fondos. Luego hay que hacer las tipologías municipales y hay que hacer una descentralización fiscal efectiva a favor de las regiones, dándole 2 puntos propios del IGB como base propia de predictibilidad de gasto de las regiones. Si se quiere que gasten bien, las regiones tienen que tener una garantía y de los 120 millones que, por ejemplo, el gobierno de una región, al mes podría gastar 10 millones y lo gasta. Pero no puede ser que esté esperando a ver si puede gastarlos en marzo o en septiembre. Que venga la Contraloría encima, que venga todo el apoyo, que venga toda la mejora, pero tiene que tener predictibilidad del gasto. Y en el caso de los municipios, esa predictibilidad del gasto supone la descentralización fiscal cambiando normas del impuesto predial, del impuesto de la cabala, del impuesto vehicular, de los arbitrios municipales, tal como está en el documento que le estamos presentando y que está en el Plan Nacional de Designación. Esas normas unas pueden ser cambiadas de ahora pensando hacia el próximo año, para que sea vigente el próximo año. Pero como bien se dijo por parte de Cancún, aquí se requiere una política de crisis que tenga previsible decisiones ante lo que va a venir, no espere que venga. Y esta modificación en la parte tributaria municipal es crucial, es fundamental. La AMPE lo plantea por todo el país, la REMURPE también, pero hay una cerrazón de quienes no quieren que los municipios se consoliden en su capacidad de ingresos propios. Y por último, hay que impulsar las mancomunidades. Las mancomunidades suponen la capacidad asociativa por parte de las localidades, de las regiones, y hay que impulsar la participación ciudadana para que los ciudadanos asuman activamente las decisiones en los consejos de coordinación, en los presupuestos participativos. Esos son mecanismos claves para poder sacar adelante esta política anticíclica, esta política ante la crisis. Resumo entonces, ustedes pueden ver ahí, ese es el resumen del Plan Nacional. Ahí está el esquema básico de lo que se podría hacer, no de aquí a 20 años, sino que se debería empezar a hacer desde ahora para enfrentar la crisis que se nos viene, que por lo menos va a durar 3 o 4 años, que es el horizonte de este plan, de esta propuesta de plan. Por lo tanto, discutir el plan de descentralización e incorporarlo a la discusión anticrisis es fundamental. Es una de las herramientas, no la única, es una de las herramientas fundamentales para que el Perú pueda prever los acontecimientos que se vienen y hacer de esta ocasión una ocasión para que más bien salgamos hacia adelante y no nos estabilicen como un país sujeto a lo más tradicional que hay, un país exportador de materia prima, sino que empecemos el salto para ser un país con sus cadenas productivas, con sus capacidades institucionales y sociales, hacia la construcción de un país, como se dice ahora, inclusivo, pero con crecimiento y desarrollo basado en la industrialización y en las capacidades de su gente, porque tiene mejores servicios, mejor calidad de vida y en especial tiene empleo. Muchas gracias.